Pasó por parte de Pablo García. Buenas noches, Pablo, bienvenido. Buenas noches, un placer saludarlos. Bueno, un placer. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal? Hoy vamos a ir político judicial, porque siempre ha tenido este caso derivaciones, obviamente, en la intimidad de la política por el trayecto que tuvo. La semana pasada creo que Mariela hacía mención sobre el dictado de una resolución que cae, curiosamente, en medio también del caso Quisca. 2 días después cayó esta historia, esta resolución del Superior Tribunal de Justicia, donde con el voto de Cristina Leiva y el acompañamiento de 7 de los 9 ministros, decidieron declarar la nulidad del juicio conocido en su momento como el juicio caso García Ramos. Un caso que, sinceramente, la Renovación siempre trató de ocultar, o por lo menos no difundir con sus medios aliados y darle ciertas repercusiones. Lo cierto es que este caso, recordemos, nace a partir de una denuncia hecha por la mamá de la víctima, que al momento de los hechos tenía tan solo 5 años. Nos referimos a Paula Meller, que en el año 2016 decide recurrir a los tribunales para denunciar que su hija, en medio de una separación conflictiva con su expareja José Raúl García Ramos, había sufrido abusos cuando hacía la visita al hogar paterno, que también vivían ahí sus abuelos y una hermana del imputado. Recordemos que la denuncia data del 2016 y recién en octubre del 2022 se realizó el juicio oral y público, que también fue tan controvertido, y que se llegó a una sentencia del Tribunal Penal 1, presidido por Viviana Cucla, el 12 de octubre del 2022, con absolución por unanimidad de sus miembros del tribunal por el beneficio de la duda, o lo que se dice en latín indubio pro reo, ¿no? Que la duda benefició al reo. A partir de ahí, escuchen bien, octubre del 2022, se hace, una vez después de la lectura de la sentencia, de los fundamentos de la sentencia, se hacen las casaciones, ¿no? Los recursos de casaciones obviamente fueron impulsados por la fiscal que investigó este hecho y que encontró muchas trabas y presiones durante el transcurso del proceso, que es la fiscal María Tati Álvarez, y también del abogado querellante Hugo Zapana. Hago mención a esto porque José Raúl García Ramos, para ubicarlo en tiempo y espacio de la política, es hijo de un conocido constructor que participaba de las obras públicas, muy vinculado al IPRODA, por ejemplo, donde casualmente su esposa, Patricia Ramos, Silvina Ramos, es en ese momento era una funcionaria del Instituto Provincial Habitacional, abogado de ella y también miembro de la conducción del partido gobernante del Frente Renovador de la Concordia, una mujer con mucha influencia, con mucha participación en lo que es la posada profunda del gobierno renovador, y ya la propia familia de la jovencita, estamos hablando de la familia por el lado de la madre, Dori Farías, la abuela, fue una de las grandes impulsoras con su marido, el médico Meyer, los dos profesionales de la medicina, fueron los encargados de que este caso se conociera públicamente. Y es bueno que recordemos este caso, porque este caso estuvo durante todos los años que llevó, más de 7 en la investigación de instrucción, pasó por segunda instancia hasta llegar a juicio, siempre tuvo tenido de una suerte de persecución, amenazas y demás que sufría la familia de Dori Farías, que casualidad es la hermana mayor de Miguel Faría, que es el juez que tiene casualmente el caso Quisca, ¿no? El juez que está investigando el tema de presuntos hechos de consumo de pornografía infantil. Miguel Faría es juez de instrucción 4 de Apóstoles, Dori, su hermana, es la que llevó el caso a la justicia y sufrió, hay que decirlo, a lo largo de muchos años, y no sé si lo sigue padeciendo, la presión muy poderosa de gente vinculadas obviamente al gobierno y al Partido Renovador, ¿no? Un caso que, como bien lo dice el Graf, siempre quiso esconder el gobierno porque se trataba de la carátula del caso con que llegó a juicio, es abuso sexual sin acceso carnal
agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante calificado por el vínculo, varios hechos en conflicto real y obviamente se había hecho un acumulado en el expediente que surgió en el mismo juicio oral y público. Digo esto porque Viviana Kukla es una jueza que pertenece a la Fundación Inocencia, una fundación que entre ellos lidera Eduardo Paredes, el abogado de parte, casualmente, que es el abogado fue el abogado en juicio del acusado José Raúl García, ¿no? Eduardo Paredes, que suele dar conferencias a propósito de esta fundación Inocencia, junto a la propia jueza que presidió ese juicio, ¿no? Bueno, finalmente llegó al Superior Tribunal de Justicia esta causa 2 años después. Cuando ustedes leen los considerando, la que le tocó el primer voto fue la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Cristina Leiva, que fue básicamente la que consideró, sin hacer demasiadas valoraciones sobre las causas y básicamente el juicio, para no generar, si se quiere, después en el nuevo tribunal, cuando se llegue a armar el nuevo tribunal, si esto prospera, incidencia con el fallo en la voluntad de los jueces que van a tener que volver a enjuiciar a García Ramos, ¿no? Digo esto porque Eduardo Paredes, el abogado, ya adelantó que va a recurrir a la Suprema Corte de Justicia con el recurso federal, y habrá que ver allí, en este caso, por lo general ya hay antecedentes donde la Corte Suprema ha resuelto, por ejemplo, la realización en el caso de Misiones de nuevos juicios en estos casos, ¿no? Bueno, entre los fundamentos de donde se reclina la ministra Leiva, básicamente hace hincapié, ¿no?, en donde que este caso no tuvo, en la investigación de este caso, de esta nenita que tenía 5 años cuando resultó víctima de los abusos, y que cuando llegó a juicio ya tenía 12, e incluso pidió ampliar su declaración en una nueva cámara Gesell, que el tribunal consideró extemporánea y no la incluyó en la valoración de las pruebas. Fíjense en manos de la justicia en que estamos en la provincia de Misiones, y los propios ministros del Superior Tribunal hacen la mención de las pruebas que el Tribunal Penal 1 no tuvo en cuenta, y sí hace, cuando plantea el voto, la ministra del Superior Tribunal dice solamente se encargaron de tener la apertura de las nuevas pruebas producidas que aportaba la defensa, casualmente el abogado penalista Eduardo Paredes, que, reitero, suele dar charlas en conjunto con la presidenta del tribunal en este tema de la Fundación Inocencia, ¿no?, para que ustedes más o menos tengan un panorama de cómo trabaja a veces, lamentablemente, la justicia de la provincia. Bueno, no efectuaron un análisis de perspectiva de género ni de perspectiva de niñez. La sentencia posee una motivación falsa y violatoria de las reglas de la sana crítica. La víctima contó los abusos sufridos por su padre en 8 ocasiones, en 8 oportunidades, inclusive habló de la complicidad que reinaba en esa casa por parte de sus abuelos paternos. Después dicen que básicamente solo se reprodujeron pruebas a favor del imputado. Estamos hablando de un caso que estuvo muchos años, por lo menos aquí de este medio, en la mirada pública, porque se hablaba todo el tiempo de la influencia que había desde el gobierno, de algunos emisarios del gobierno, en la propia justicia, para tratar de que esta historia primero no llegara a juicio, después el juicio a instancias privadas. De hecho, entraron los familiares del acusado, hasta los abuelos, y no les permitieron entrar a quienes habían impulsado la denuncia en este caso, y los familiares por el lado de la familia materna. Y hace mención también, y cierro con esto, de Cristina Leiva, de que no se escucharon los relatos conmovedores de la psicopedagoga y de la maestra integradora, que referían ya los indicios de abusos sexuales que había padecido. Inclusive
había pericias que habían constatado lesiones genitales y anales por la utilización de aparatos, ¿cómo se dicen? Aparatos sexuales o eróticos y demás, ¿no? Recordemos que esta sentencia, curiosamente, usted escuchará y se espantará, parte de los fundamentos que dio la jueza Kukla en esta sentencia, dijo, se basó en lo que había planteado incluso el propio Paredes, que es la película Enredados. No tuve la suerte de ver, no sé si es un dibujo animado, es una historia de más. Enredados y Rapunzel. Rapunzel. Básicamente en los fundamentos de la sentencia del tribunal, que fue unánime, se respaldaron en el guión y dicen que la jovencita fabulaba después de haber visto esas películas, ¿no? Todo un verdadero escándalo que ahora, bueno, el Superior Tribunal trata de corregir. Fíjense, se dio, y reitero con esto, ¿no? La coincidencia, salió el jueves 8 de agosto el dictado de la resolución que declara la nulidad de este juicio y que pide a la segunda instancia, a los tribunales orales, que se conforme un nuevo tribunal, obviamente con nuevos jueces y demás. Ya hay varios jueces de segunda instancia que habían participado en este caso, así que va a ser difícil, seguramente van a tener que recurrir a jueces de primera instancia, jueces penales, en la primera circunscripción, para poder armar el tribunal. Mientras tanto, ya reiteramos, el doctor Eduardo Paredes dijo que va a ir con recurso federal hacia el máximo tribunal de la Argentina, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para tratar de ver si lo salva a José Raúl García Ramos de un nuevo juicio. Ahora, Pablo, el Superior Tribunal no son 2, no son 3, no son 4. Son 9. Son 9. La única que no votó, el voto en realidad es de Cristina Leiva y después hay una adhesión. Sí, hay una adhesión. De los otros 7 miembros, la única, tengo entendido, que no votó fue la doctora Niveiro de Ros, que no sé si tiene cercanía con algunas de las partes y se veía con la necesidad de inhibirse, de expresarse en esta casación. Ya el procurador Miguel Piñero, antes de irse, había sugerido con su dictamen que se debía abrir el tema de la revisión a través de la casación, que por lo general los fiscales, en representación del Ministerio Público, es muy difícil que un jefe de los fiscales deje, no sé si es la palabra, pagando, digamos, en el aire a quienes son sus subordinados, en este caso Tati Álvarez. Lo que ha hecho Piñero antes de irse de la Procuración por acogerse los beneficios de las jubilaciones, es decir, che, abran esta instancia, revisen y demás. Y 2 años después estamos hablando. Estamos hablando de 2 años. 2 años después, y fíjate que en el comienzo del voto de la doctora Cristina Leiva dice, en pos de la celeridad requerida por esta instancia y de darle vertiginosidad al juicio, o sea, 2 años tardaron. Y te reitero, no es un dato para no dejarlo a un costado del escritorio de los jueces. Salió el jueves la resolución, salió la resolución 433 el jueves 8 de agosto. El martes a las 6 de la mañana, que era 6 de agosto, el juez Miguel Faría estaba allanando la casa de Germán Quisca, el diputado. Digo esto porque Dori Farías, la que impulsó junto con su hija, Paula Meyer, hermana y sobrina del juez. Casualidades que a veces son caprichosas, pero que uno no puede dejar de mencionar, digamos, no más allá de que me consta de la imparcialidad, independencia que suele tener el juez Miguel Farías cuando se aboca a una investigación judicial y penal. Conozco su trayectoria, viene de una carrera judicial que tuvo hace ya 30 años y uno supone. Pero digo porque el Superior Tribunal de Justicia, la mayoría de sus miembros, han tenido muchos gestos hacia esa mirada que se suele imponer desde la Casa de Gobierno, principalmente del Ministerio de Gobierno, cuando el famoso, existía en los 90 la servilleta de Coras, ¿te acordás, Mariela? Sí, claro. Bueno, ahora existe el celular de determinados funcionarios que cuando hay algo que involucra... Sí, está más complejo. Está complejo. Han encontrado, es como que canalizaba, esto lo iba a dejar para la semana que viene porque quería tratar de encontrar más datos, pero hay mucha preocupación
en el Consejo de, en la Asociación de Funcionarios Magistrados de la provincia de Misiones, que preside casualmente el juez Jiménez, no Jiménez, el camarista que va a ir de procurador, que fue propuesto para procurador. No. El hermano de la ministra de Trabajo. Sí. ¿Cómo se llama? Carlitos Jiménez. Carlos, sí. Carlos Jiménez fue propuesto para procurador en lugar de Piñero. Sí. Él preside la Asociación de Funcionarios Magistrados. Están esperando que se vaya y ver si cambian la conducción y buscan una conducción más apegada a hacer un debate interno de cuál es el rol y el papel de los funcionarios y magistrados que tienen en la provincia de Misiones, porque están observando que cada vez están más distantes y observados por la sociedad. Si uno repasa los casos recientes, se van a encontrar con una seguidilla de resoluciones, tomas de decisiones interminables, de críticas, objeciones, marchas y demás. Están viendo que se están distanciando mucho de lo que es la venda que debe llevar la justicia y la balanza del equilibrio que reclama la sociedad misionera, y están quedando muy pegados a los designios, ¿no?, del Poder Judicial. Para eso, por eso hay una mirada también hacia lo que va a hacer Ricardo Valor con el tema de los que aparecen en la investigación, los más de 20 investigados que hay por la marcha multisectorial, ¿no?, docentes, policías y demás. ¿Cuál va a ser la decisión? Dicen, vos fuiste testigo, Gastón, cuando decidió Valor levantar la citación de los maestros que debían declarar en su juzgado, claro, sí, porque se encontraron que una de las citadas y posible acusada de hacer daños en la legislatura no había estado en la provincia. Ese día. Que entonces los le dijeron, claro, paren un poco la mano porque me parece que nos están descubriendo. Entonces hay una mirada, sinceramente lo digo, y nos puede pasar a cualquiera de los mortales, sí, que estamos acá. Acá no hay privilegios para nadie, salvo para el politburó que maneja evidentemente con manos de hierro las decisiones de la justicia. Y mucho quizás tendrá que ver también... todo se derrame, todo caiga, sí. Bueno, pero lo seguiremos charlando seguramente la semana que viene, cuando te cuente algunos detalles de estos jueces o fiscales y defensores que están impulsando una movida grande dentro de la Asociación de Funcionarios Magistrados para cambiarle totalmente el perfil a ese gremio corporativo del Poder Judicial y empezar a tener, recuperar decisiones propias dentro del Poder Judicial de la provincia de Misiones.